color. Siempre vuelve el color. Incluso aquí, en la nada más absoluta, más allá del último suspiro de nuestro sol moribundo. Un matiz imposible, como aceite derramado sobre terciopelo negro, que se arrastra por el rabillo del ojo cuando la soledad y el whisky sintético han hecho su trabajo demasiado bien. Llevo semanas, o quizás meses, el tiempo es un chiste cruel en la panza de la andariega, persiguiendo ese eco fantasmal en las lecturas de los sensores de largo alcance, un susurro que ninguna carta estelar reconoce. Dicen que el vacío enloquece, pero yo ya estaba roto mucho antes de apuntar la proa de esta tartana hacia lo desconocido. La niebla gris se llevó a Helena y a la pequeña Clara en Marte, las disolvió en tos y olvido, mientras Sol Tiv nos aseguraba por todos los canales que eran incidentes aislados. Mentiras. Todos lo sabíamos. Mi nave, la andariega, es un ataúd de metal oxidado que apenas se mantiene unido por la terquedad y los remiendos. Sus tripas huelen a combustible rancio, a miseria y al aliento dulzón de la botella que nunca está demasiado lejos de mi mano. Huir de los acreedores era la excusa oficial, pero la verdad es que huía de los espectros que bailaban en cada rincón de las colonias interiores, de cada rostro que me recordaba lo que había perdido. La corporación Sol Tiv seguía con su pantomima, minimizando la plaga, vendiendo falsas esperanzas en cápsulas de colores brillantes mientras los puestos de avanzada se silenciaban uno por uno. Yo era solo un piloto de carga más, un despojo flotante, hasta que esa transmisión irregular atravesó la estática, un patrón de datos que era a la vez un lamento y una invitación. Provenía de una zona supuestamente vacía del cinturón de Kuiper, un cuadrante que incluso los piratas más desesperados evitaban. Algo en su estructura aberrante, en su insistencia casi orgánica, arañó una vieja curiosidad que creía muerta y enterrada bajo capas de autocompasión etílica. Quizás era el aburrimiento, o que las reservas de combustible estaban peligrosamente bajas, o simplemente la necesidad de encontrar algo, cualquier cosa, que no fuera el reflejo de mi propio rostro demacrado en el visor oscuro. La andariega gimió en protesta cuando alteré el rumbo, sus viejos motores vibrando con una resonancia que parecía un mal augurio. Pero el vacío ya había susurrado mi nombre, y yo, como un idiota, iba a responder. El cinturón de Kuiper se extendía ante mí como un cementerio de rocas heladas, cada una un monumento a la indiferencia cósmica. La señal se hacía más fuerte, más coherente, guiándome hacia un punto específico en ese desolador páramo. Los sistemas de navegación de la andariega parpadeaban erráticamente, como si estuvieran luchando contra una interferencia que no podían comprender. Recordé las historias de los viejos mineros, cuentos susurrados en bares oscuros sobre zonas donde el espacio mismo parecía estar enfermo. Deseché esas ideas como supersticiones de borrachos, aunque yo mismo era uno. La verdad, sospechaba, sería mucho más mundana y probablemente más decepcionante. Una baliza pirata olvidada, quizás, o los restos de alguna expedición fallida. Aún así, una tensión desconocida se había instalado en la cabina, un peso invisible que dificultaba la respiración. El whisky ya no calmaba el temblor de mis manos, solo lo acentuaba. Cada crujido del casco de la nave sonaba como un paso acercándose en la oscuridad. Revisé los sensores una y otra vez, buscando una explicación lógica para la anomalía, para la sensación creciente de que estaba siendo observado, atraído hacia algo que desafiaba las leyes que yo conocía. La soledad del espacio profundo es una bestia con muchos rostros, y uno de ellos es la paranoia.
Intenté aferrarme a esa idea, a la posibilidad de que todo fuera producto de mi mente fracturada. La fuente de la señal apareció en el visor principal. No era una nave, ni un asteroide natural. Era una estructura, una aglomeración de módulos que parecían haber sido ensamblados con prisa y desesperación, ahora oscuros y silenciosos. La estación K-73, según los viejos registros que logré desenterrar de la base de datos de la Andariega. Un puesto avanzado de minería de helio 3 dado por perdido hacía más de una década, borrado de las cartas de navegación oficiales de Soltif. La transmisión de socorro se había cortado abruptamente, pero el patrón de datos subyacente, el que me había atraído, seguía pulsando, débil pero insistente. Me preparé para el atraque. Un nudo frío en el estómago. Las esclusas de la K-73 estaban despresurizadas, abiertas al vacío como bocas muertas. No había luces ni signos de vida. Solo el silencio sepulcral de un lugar olvidado por el tiempo y por cualquier dios que pudiera existir. Era una locura entrar, lo sabía. Cada instinto de supervivencia que me quedaba gritaba que diera media vuelta y huyera tan rápido como los motores de la Andariega lo permitieran. Pero la curiosidad, esa maldita sarna del alma, era más fuerte. Y, siendo honesto, una parte de mí, la parte más oscura y autodestructiva, quería ver qué horrores aguardaban dentro. Los sistemas de soporte vital de mi traje espacial se activaron con un siseo familiar mientras cruzaba el umbral de la esclusa. El interior de la K-73 era un laberinto de pasillos congelados, cubiertos de una fina capa de escarcha que crujía bajo mis botas magnéticas. El aire, o la ausencia de él, olía a metal viejo y a una descomposición sutil, casi imperceptible. Las luces de emergencia parpadeaban intermitentemente, arrojando sombras danzantes que jugaban con mi percepción. Cada sombra parecía ocultar una amenaza. Cada sonido amplificado por el silencio era un presagio. La sensación de ser observado se intensificó, convirtiéndose en una certeza helada. Finalmente, en lo que parecía ser el centro de comunicaciones, lo encontré. O mejor dicho, lo que quedaba de él. Una figura encogida en una silla de mando, apenas visible bajo una manta raída. Al principio pensé que era otro cadáver, otra víctima de la soledad y el frío. Pero entonces, un estertor escapó de sus labios agrietados, y una mano esquelética se aferró a mi brazo con una fuerza sorprendente. Sus ojos, hundidos y febriles, se clavaron en los míos, y en ellos vi un terror tan profundo, tan absoluto, que me heló la sangre. ¿Qué podía haber causado tal espanto en el rostro de un hombre al borde de la muerte, en el lugar más desolado del sistema solar? Aethelburg. El nombre se deslizó de sus labios como un último aliento, un susurro cargado de una reverencia impía. La ciudad flota en el vacío. No fue hecha por nada de este universo. Su voz era un graznido seco, el sonido de hojas muertas arrastradas por un viento helado. Se llamaba Doctor Samuel Holloway, o eso decía el nombre bordado en los restos de su mono de trabajo. Su piel tenía la transparencia cerosa de la niebla gris en sus etapas finales. Sus dedos eran garras huesudas aferradas a mi traje. Intenté apartarme, pero su agarre era como el de un ancla. El hedor a enfermedad y a miedo rancio llenaba mi casco. Me habló con la urgencia desesperada de un hombre que ve ahogarse su última oportunidad. Fragmentos de frases sobre Soltif, sobre un encubrimiento masivo, sobre una interfaz psíquica en Titán que estaban usando para escuchar. Acusaciones febriles de que la corporación sabía de Aethelburg, de su conexión con la niebla gris, y que lo habían exiliado aquí,
en esta tumba helada, cuando sus preguntas se volvieron demasiado incómodas, cuando su conciencia amenazó con romper el pacto de silencio. Yo escuchaba, mitad incrédulo, mitad fascinado por el terror puro que emanaba de él. El whisky en mi petaca parecía una burla ante la sed primordial de sus ojos. De un compartimento oculto en su silla, extrajo un data chip y un autoinyector, las coordenadas para Ethelburg y la interfaz, siseó, empujándolos contra mi pecho. El filtro neural, una dosis, te protegerá o te mostrará la verdad. Su tos se convirtió en un espasmo que sacudió todo su cuerpo. Debes exponerlos, Torres, antes de que sea demasiado tarde para todos. El nombre, mi nombre, sonó extraño en sus labios moribundos, como si perteneciera a otra persona, a alguien que aún tenía un propósito. Yo solo era Sebastián Torres, el piloto que había perdido el rumbo mucho antes de perder a su familia. Luego, con un último suspiro que pareció llevarse consigo el poco calor que quedaba en la estación, el doctor Holloway se desplomó. Su mano resbaló de mi brazo, dejando una marca fría en mi traje. El silencio regresó, más pesado, más denso que antes, ahora cargado con el peso de sus palabras. Me quedé allí, en la penumbra del centro de comunicaciones, con el data chip y el inyector en mi guante. Ethelburg, una ciudad flotante más allá de nuestro sistema, una creación no humana. El delirio de un moribundo, seguramente, pero había una convicción en su voz, una autenticidad en su terror, que se negaba a ser descartada tan fácilmente. Revisé el datachip. Estaba encriptado con algoritmos que apenas reconocía, pero las coordenadas eran claras. Un punto más allá de la nube de Oort, en el espacio interestelar cercano. Y los datos sobre una interfaz psíquica en la base principal de Soldiv en Titán era demasiado específico, demasiado detallado para ser una simple invención. El filtro neural en el inyector brillaba con un líquido pálido y opalescente. Proteger o mostrar la verdad. ¿Cuál era la diferencia, en el fondo? Ambas opciones sonaban igualmente aterradoras. La andariega seguía siendo mi única vía de escape, mi única conexión con algo remotamente cuerdo. Pero ahora, una nueva y terrible posibilidad se había abierto ante mí. Ignorar las palabras de Holloway sería fácil. Volver a la deriva, a la botella, al olvido autoimpuesto. Pero algo en su mirada final, una mezcla de súplica y advertencia, se había clavado en mi memoria. Sol Division, siempre Soldiv, moviendo los hilos, controlando la narrativa, mientras la niebla gris se extendía como una mancha de aceite sobre el agua clara de la humanidad. ¿Y si Holloway no estaba loco? ¿Y si había algo monstruoso acechando justo más allá de nuestra percepción? Inspeccioné la estación K-73 con más detenimiento. Encontré los registros de Holloway, notas fragmentadas sobre patrones de energía anómalos, sobre ecos psíquicos que parecían emanar de un punto fijo en el espacio profundo. Sus teorías eran descabelladas, bordeando la mística, pero estaban respaldadas por una cantidad alarmante de datos observacionales. Hablaba de Ethelburg no como una estructura, sino como una presencia, una inteligencia vasta e incomprensible. Sus últimas entradas estaban llenas de referencias a colores que cantan la locura y a una geometría que hiere la mente. El viejo se había asomado al abismo y el abismo le había devuelto la mirada. Volví a la andariega sintiéndome como si hubiera envejecido una década en unas pocas horas. La quietud de la cabina, antes opresiva, ahora parecía un refugio frágil. Miré el datachip y el inyector sobre el panel de control. La elección
era simple, en apariencia. Podía entregar los datos a alguna red de noticias independiente, si es que alguna quedaba que no estuviera comprada por Sol Div, y lavarme las manos. O podía ir a Titán. Podía intentar entender qué era esa interfaz psíquica. Podía intentar usar el filtro neural. Podía, en definitiva, seguir tirando del hilo que Holloway me había dejado, sabiendo que al final podría encontrar algo que me destrozara por completo. Saqué la última botella de whisky de Holloway de un compartimento, un brebaje barato de alguna destilería olvidada en Europa. El primer trago quemó mi garganta, pero no logró ahogar la semilla de inquietud que el científico moribundo había plantado en mi mente. Æthelborg. El nombre resonaba como una sentencia, como una promesa de horrores insondables. Y yo, Sebastián Torres, el borracho, el fugitivo, el hombre que no tenía nada que perder, estaba considerando seriamente ir a su encuentro. La locura tiene muchas formas, y quizás esta era simplemente la mía, disfrazada de una última y fútil búsqueda de sentido. O era el eco de la propia ciudad, llamándome a través del vacío. El viaje a Titán fue una tortura autoimpuesta, una lenta procesión a través del vacío hostil que reflejaba la desolación de mi propia alma. Los días se fundían en una niebla de alcohol barato y pesadillas recurrentes donde los rostros de Elena y Clara se superponían con la imagen distorsionada de una ciudad imposible suspendida en la negrura. La abstinencia forzada, una vez que el último trago del whisky de Holloway se evaporó de mis labios, trajo consigo temblores y una claridad dolorosa que prefería ahogar. La andariega se arrastraba hacia el sistema de Saturno, un cascarón oxidado, llevando a un hombre igualmente deteriorado, hacia un destino que prometía ser cualquier cosa menos redentor. Titán, envuelto en su perpetua neblina naranja, parecía un faro de falsa esperanza en la inmensidad. Aterricé en un puerto espacial secundario, lejos de las miradas curiosas de la seguridad de Sol Div, utilizando viejos códigos de acceso y la ayuda de un contacto en el mercado negro al que le debía más de un favor. La base principal de la corporación era una fortaleza de cromo y cristal oscuro, una cicatriz arrogante en el paisaje metano helado de la luna. Infiltrarme requirió toda mi astucia de contrabandista y una buena dosis de suerte temeraria. Cada pasillo era un monumento a la eficiencia fría y corporativa. Cada empleado, un dron con la mirada vacía, probablemente ajenos a los verdaderos horrores que se cocinaban en las entrañas de aquel lugar. Desde las sombras de los conductos de ventilación y los almacenes olvidados, observé. La directora Lucía Rivera era la encarnación de la ambición despiadada, elegante, precisa, con ojos que parecían calcular el valor de cada alma que cruzaba su camino. A su lado, como una sombra leal y brutal, el comandante Mateo Rodríguez, su jefe de seguridad, un hombre cuya mera presencia irradiaba una amenaza contenida. Ellos eran los guardianes del secreto, los sumos sacerdotes de un culto oscuro dedicado a algo que apenas comenzaba a vislumbrar. Los rumores entre el personal de bajo nivel hablaban de un proyecto quimera, de avances revolucionarios en comunicación interestelar. Pura fachada. En el corazón de la base, protegido por capas de seguridad y miradas aceradas, se encontraba la interfaz psíquica. Era una monstruosidad tecnológica, una catedral de bobinas superconductoras y cristales resonantes que zumbaban con una energía palpable, casi dolorosa. Su propósito, según los fragmentos de información que logré interceptar, era sintonizar y decodificar los ecos provenientes de Æthelburg. Vi a científicos con los rostros demacrados y los ojos hundidos,
muchos mostrando los primeros signos inequívocos de la niebla gris, trabajando febrilmente en los terminales, susurrando sobre patrones armónicos y resonancias semánticas que escapaban a toda lógica conocida. La doctora Daniela Cruz era una de las investigadoras principales, una mujer joven cuya brillantez inicial se veía cada vez más empañada por una sombra de duda y horror. La observaba en la cafetería, en los laboratorios, su rostro una máscara de concentración que apenas ocultaba el conflicto que se libraba en su interior. A veces, susurraba a sus colegas sobre la integridad ética de los experimentos, sobre los efectos secundarios imprevistos en los sujetos de prueba, voluntarios de las colonias exteriores, sin duda, a los que se les había prometido una cura para la niebla. Y en cambio se les exponía directamente a los crudos ecos de Aethelburg. Los ecos, según entendí, eran la esencia de Aethelburg transmitida a través del vacío. Prometían conocimiento ilimitado, poder sobre las mismas leyes del universo, pero su contacto directo parecía ser el catalizador de la niebla gris. O quizás la niebla era simplemente la forma en que nuestras mentes y cuerpos reaccionaban a una información que no estábamos diseñados para procesar. Rivera y Rodríguez parecían inmunes, o quizás simplemente estaban dispuestos a pagar cualquier precio. Su objetivo era claro: controlar a Aethelburg, convertirla en un arma, en una fuente de energía, en la clave para la dominación total de Sol Div sobre lo que quedara de la humanidad. Mi propia lucha interna se agudizaba con cada nueva revelación. El data chip de Holloway era una bomba de tiempo en mi bolsillo. El filtro neural, una tentación y una amenaza. El alcohol seguía siendo mi único consuelo, mi única forma de silenciar las voces que me instaban a huir, a olvidar, a dejar que el universo siguiera su curso hacia la autodestrucción. Pero la imagen de Clara y Elena, sus sonrisas antes de que la niebla se las llevara, se mezclaba con los rostros atormentados de los científicos de Titán, y una rabia fría comenzaba a reemplazar la apatía. No era heroísmo, era algo más parecido a una última y desesperada patada contra el aguijón de la muerte. Observé un experimento a través de una rejilla de ventilación. Un hombre, o lo que quedaba de él, atado a una silla en una cámara de contención, expuesto al flujo directo de la interfaz. Sus gritos se convirtieron en balbuceos incomprensibles. Su cuerpo se convulsionó y se retorció de formas antinaturales. Y luego, un silencio. Cuando lo sacaron, su piel tenía la misma textura cerosa que la de Holloway, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en algo que yo no podía ver, y una sonrisa horrible se dibujaba en sus labios. La niebla gris no era solo una enfermedad, era una transformación, una comunión impía. La doctora Cruz se alejó de la sala de observación visiblemente afectada, sus manos temblando. La seguí a distancia. Mi corazón un tambor helado en mi pecho. Este lugar era un matadero, una fábrica de horrores disfrazada de progreso científico. Y Aethelburg, la ciudad flotante, era la fuente de todo ello. Ya no se trataba solo de exponer a Sol Div. Se trataba de algo mucho más grande, mucho más fundamental. Algo que amenazaba con desgarrar el tejido mismo de nuestra realidad. Y yo, Sebastián Torres, un borracho con un pasado destrozado, estaba en el centro de la tormenta, con un inyector en el bolsillo que podría ser mi salvación o mi perdición definitiva. La tensión en la base de Titán se había vuelto casi insoportable. Una cuerda a punto de romperse. La doctora Daniela Cruz, a quien había estado observando con una mezcla de lástima y una tenue esperanza, finalmente llegó a su punto de quiebre. La vi una noche, o lo que pasaba por noche en aquel infierno artificial,
deslizarse furtivamente hacia una terminal de comunicaciones no autorizada, su rostro pálido y demacrado bajo la luz azulada de la pantalla. Llevaba consigo un pequeño disco de datos, presumiblemente lleno de las pruebas que necesitaba para exponer las atrocidades de la directora Rivera. Por un momento, consideré acercarme, ofrecerle mi ayuda, el datachip de Holloway. Pero el instinto, afilado por años de evasión y desconfianza, me mantuvo en las sombras. Era demasiado tarde. El comandante Rodríguez materializó su corpulenta figura de la oscuridad, moviéndose con la gracia letal de un depredador. No hubo palabras ni advertencias. Simplemente la agarró por el brazo, su mano como un torno de acero, y el disco de datos cayó al suelo con un ruido insignificante. El grito ahogado de la doctora Cruz fue un sonido feo, lleno de terror y resignación. «¡Están locos!», siseó ella, luchando inútilmente. «Esa cosa, Eitelburg, nos va a destruir a todos. Los colores que cantan la locura». Sus palabras se perdieron mientras Rodríguez la arrastraba por el pasillo, su destino sellado. Aquella escena, la cruda brutalidad de la misma, encendió algo en mí. La apatía inducida por el alcohol se resquebrajó, dejando al descubierto una furia fría y una determinación que no sabía que aún poseía. Ya no podía ser un simple observador, un fantasma en los conductos. Si había una oportunidad, por mínima que fuera, de detener aquella locura, tenía que tomarla. El datachip de Holloway ardía en mi bolsillo, pero sabía que robar más datos o intentar transmitirlos sería inútil. Me encontrarían. Necesitaba algo más. Necesitaba entender, ver lo que ellos veían o lo que Holloway temía. Volví a mi escondite, un pequeño almacén olvidado lleno de equipos obsoletos. Mis manos temblaban mientras sacaba el autoinyector con el filtro neural. La aguja brilló débilmente bajo la luz de mi linterna. ¿Te protegerá? ¿O te mostrará la verdad? Las palabras de Holloway resonaban en mi cabeza. Miré el líquido opalescente. Una única dosis de claridad o de condena. Tragué saliva. El sabor amargo del miedo mezclado con el regusto persistente del whisky barato. Ya no había vuelta atrás. La suerte estaba echada. Apreté el inyector contra mi cuello y presioné el émbolo. El efecto no fue inmediato. Al principio, solo sentí un escalofrío recorriendo mi espina dorsal, una sensación de frío interno que se extendía por mis venas. Luego, el mundo comenzó a cambiar. Los colores se volvieron más intensos, casi dolorosos a la vista. Los sonidos se agudizaron. Cada zumbido de la maquinaria de la base, cada susurro distante, llegaba a mis oídos con una claridad sobrenatural. Era como si un velo hubiera sido retirado de mis sentidos, revelando una capa de realidad que antes me era invisible. El aire mismo parecía vibrar con una energía extraña, con patrones sutiles que se entrelazaban y se deshacían como humo. Me levanté, mis movimientos inseguros al principio, como un recién nacido aprendiendo a caminar en un mundo nuevo y aterrador. El filtro neural no era una droga en el sentido habitual. Era una llave, una herramienta que desbloqueaba partes de mi cerebro que habían estado dormidas o quizás protegidas. Las náuseas de la abstinencia desaparecieron, reemplazadas por una concentración febril. Los recuerdos de Elena y Clara seguían allí, pero ya no eran anclas que me arrastraban al fondo. Eran faros, recordatorios de por qué estaba haciendo esto. Avancé por los pasillos de la base, ahora percibiendo las corrientes de energía que fluían a través de las paredes, las débiles emanaciones psíquicas de los otros ocupantes. Podía sentir su miedo, su ambición, su ignorancia. La doctora Cruz,
Su terror era una mancha oscura y palpitante en algún lugar profundo de la instalación. Y la directora Rivera. Su mente era un faro de fría y calculadora intención, enfocada con una intensidad aterradora en la interfaz psíquica. Era hacia allí donde debía ir, hacia el corazón de la bestia. El camino hacia la sala de control de la interfaz estaba plagado de guardias, pero ahora los veía de otra manera. Podía anticipar sus movimientos, sus patrones de patrulla, las brechas en su atención. El filtro neural me había convertido en algo más, o quizás simplemente había revelado lo que siempre había estado latente. Me movía con un sigilo que me sorprendió a mí mismo. Un fantasma con un propósito. La imagen de la doctora Cruz siendo arrastrada, sus gritos sobre los colores que cantan la locura, se repetían en mi mente. Ahora empezaba a entender lo que quería decir. Llegué a la entrada de la sala de control. 2 guardias flanqueaban la puerta blindada. Normalmente, habría sido un obstáculo insuperable, pero ahora veía las debilidades, las oportunidades. El universo se había rasgado, y yo estaba viendo a través de la sutura. Ya no era Sebastián Torres, el piloto borracho. Era algo más. Algo que iba a enfrentarse a lo que fuera que acechara en el corazón de aquella máquina infernal. La puerta se deslizó con un siseo, y entré en la antesala del infierno, con los sentidos encendidos y el corazón latiendo como un tambor de guerra. La sala de control de la interfaz psíquica era una caverna de luz parpadeante y zumbidos profundos. La directora Lucía Rivera estaba de pie ante la consola principal, su silueta recortada contra el brillo pulsante de una enorme pantalla holográfica que dominaba la pared del fondo. En ella flotaba una imagen tridimensional, una representación de lo que la interfaz estaba captando de Aethelburg. Pero lo que yo veía, con los sentidos amplificados por el filtro neural, no era una ciudad. Era una abominación geométrica, una estructura de ángulos imposibles y dimensiones que se plegaban sobre sí mismas, latiendo con una inteligencia fría, vasta e incalculablemente ajena. El aire crepitaba con su influencia. Sincronización completa inminente, directora, anunció un técnico con voz temblorosa, sus ojos fijos en las lecturas que danzaban en su monitor. Rivera no respondió, su atención absorta por la imagen blasfema en el holoproyector. Una sonrisa delgada y expectante curvaba sus labios. Pude sentir las olas de su ambición, su deseo de comulgar con ese horror, de doblegarlo a su voluntad, ilusa. Nadie podía doblegar aquello. Los ecos de Aethelburg no eran simples transmisiones, eran tentáculos psíquicos, sondas de una mente que operaba en una escala que haría parecer a un dios como una simple ameba. Y la niebla gris, ahora lo entendía, era el subproducto, la respiración tóxica de Aethelburg en nuestro universo, la forma en que nuestra frágil biología y psique se desintegraban ante una exposición tan directa a lo otro. El comandante Rodríguez estaba a un lado, observando, su rostro impasible, pero pude sentir la tensión en él, la bestia contenida apenas bajo la superficie. Fue él quien me vio primero. Sus ojos se entrecerraron y su mano se dirigió instintivamente a la pistola de energía que llevaba al cinto. «Intruso», gritó, su voz un trueno que rompió la tensa quietud. El caos estalló. Los técnicos gritaban, buscando cobertura. Las alarmas comenzaron a aullar, un lamento estridente que se sumó a la cacofonía. Rodríguez se abalanzó sobre mí, y yo, moviéndome con una velocidad y precisión que solo el filtro neural podía explicar, esquivé su primer ataque. La pistola de energía siseó, un rayo abrasador pasando a milímetros de mi cabeza. Respondí con la única arma que tenía,
Una vieja llave inglesa pesada que había arrebatado de un panel de mantenimiento. El metal chocó contra el hueso con un golpe sordo cuando impacté su antebrazo. Gruñó de dolor, pero no retrocedió. Mientras luchaba con Rodríguez, una danza brutal y desesperada entre los consoles chispeantes, mi atención se desviaba constantemente hacia la directora Rivera. Ella no se había movido. Seguía mirando la imagen de Aethelburg, pero ahora su expresión era diferente. La sonrisa se había torcido en una mueca de éxtasis y terror. Sus ojos estaban desorbitados, reflejando los colores imposibles que emanaban de la entidad geométrica. Lo veo, jadeó. Es magnífico. El poder ilimitado. Sus manos se alzaron, como si quisiera abrazar la abominación. Luego comenzó a reír, una risa aguda y quebrada que se convirtió en un sollozo, su cuerpo convulsionándose. Rodríguez aprovechó mi distracción y me golpeó en el costado con la culata de su pistola. Caí de rodillas, el aire escapando de mis pulmones. Se cernió sobre mí, su rostro una máscara de furia. «Morirás por esto, escoria», siseó. Pero entonces la interfaz psíquica emitió un gemido agudo, un armónico que vibró en mis dientes. La imagen de Aethelburg en el holoproyector pareció expandirse, pulsar con una luz cegadora. La directora Rivera gritó, un sonido inhumano, mientras su cuerpo se arqueaba y una luz pálida comenzaba a emanar de sus ojos y su boca. Estaba siendo consumida, asimilada, su mente desgarrada y rehecha por la influencia directa de la ciudad alienígena. Sabía que tenía segundos. Ignorando el dolor punzante en mis costillas, me lancé hacia la consola principal. Rodríguez intentó detenerme, pero estaba demasiado cerca. Con la llave inglesa, comencé a golpear los cristales de control, los núcleos de procesamiento, cualquier cosa que pareciera vital. Chispas volaron. Los sistemas sobrecargados chillaron en protesta. La imagen de Aethelburg parpadeó y se distorsionó. «¡No! ¡Idiota! No sabes lo que haces», gritó Rivera, o lo que quedaba de su conciencia, su voz ahora un eco polifónico. La conexión tenía que romperse. Tenía que hacerlo. Con un último golpe desesperado, reventé el modulador de campo principal. Hubo una explosión ensordecedora, no de fuego, sino de energía psíquica y luz pura. Una onda de choque invisible me arrojó hacia atrás, golpeándome contra la pared. Todo se volvió blanco. Un dolor abrasador inundó mis sentidos. Luego, la oscuridad. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. Cuando mi visión regresó, la sala de control era un caos de equipos destrozados y cables humeantes. La interfaz estaba muerta. La imagen de Aethelburg había desaparecido del holoproyector. El comandante Rodríguez yacía inconsciente, o muerto, cerca de una consola destrozada. Y la directora Rivera ya no estaba. En su lugar, solo quedaba una silueta chamuscada en el suelo, y el leve olor a ozono y a algo más, algo indescriptiblemente alienígena. El filtro neural comenzaba a desvanecerse, la aterradora claridad retrocediendo como una marea, dejando tras de sí un dolor de cabeza palpitante y la familiar niebla del agotamiento. Lo había hecho. Había cortado la conexión, pero Aethelburg seguía allí fuera. Y yo había visto demasiado. Me arrastré fuera de la sala de control, dejando atrás la destrucción y el hedor a tecnología quemada y a cordura destrozada. La base de Titán estaba sumida en el caos, las alarmas aún aullando lamentosamente, el personal corriendo sin rumbo, ajenos a la verdadera naturaleza del desastre que apenas había logrado contener. El filtro neural se desvanecía rápidamente, y con él, la agudeza antinatural de mis sentidos, el dolor de mis heridas,
costillas rotas, contusiones múltiples, comenzaba a registrarse con una intensidad brutal. Encontré una botella de algo fuerte en el dispensario médico saqueado de los aposentos de la directora Rivera y me la bebí de un trago. El líquido ardiente, un bálsamo bienvenido y una maldición familiar. Con las últimas fuerzas que me quedaban y la claridad residual del filtro, logré acceder a una terminal de comunicaciones segura y transmitir el data chip de Holloway a un par de contactos periodísticos independientes que aún no habían sido silenciados o comprados por Saltdeep. Un gesto fútil, probablemente. La corporación tenía recursos ilimitados para encubrir la verdad, para desacreditarme, para pintarme como un terrorista lunático. Pero la información estaba ahí fuera, una pequeña semilla de duda plantada en el vasto campo de la desinformación. Era lo único que podía hacer. La andariega me esperaba en el puerto secundario, mi fiel ataúd flotante. Los motores protestaron, pero arrancaron y me alejé de Titán, dejando atrás la luna de Saturno envuelta en su manto naranja, ahora manchada para siempre en mi memoria por el horror que había presenciado. No tenía rumbo fijo. ¿A dónde podía ir un hombre que había visto el rostro de un dios loco y vivido para contarlo, aunque fuera a medias? Æthelborg seguía allí, en la negrura insondable más allá de la nube de Oort. Una presencia silenciosa, una pregunta sin respuesta, una amenaza latente para toda la existencia. La niebla gris continuaría su avance inexorable por el sistema solar, un eco persistente de la respiración de Æthelburg. Quizás mi acción en Titán había retrasado algo, o quizás solo había cambiado la melodía de la canción de cuna de nuestra extinción. No lo sabía, y francamente, ya no me importaba tanto. La botella que había encontrado en los aposentos de Rivera era de una calidad sorprendentemente buena, y mientras la andariega se deslizaba sin rumbo por el vacío, me concentré en el calor que se extendía por mi pecho, en el bendito entumecimiento que comenzaba a nublar los bordes de mi conciencia. Pero algo había cambiado irrevocablemente en mí. A veces, cuando cerraba los ojos, o cuando miraba demasiado tiempo la negrura estrellada a través del visor, los colores volvían. Esos matices imposibles, las geometrías que herían la mente, los susurros que no eran sonidos, sino ideas puras y aterradoras. Eran los ecos de Petrova, los colores que cantan la locura. ¿Era un efecto residual del filtro neural? ¿Una cicatriz psíquica? ¿O era el comienzo de la niebla gris en mí, la sutil infiltración de Æthelburg en los últimos reductos de mi cordura? Quizás, simplemente, el delirium tremens de un alcohólico al final de su cuerda. La ambigüedad era una compañera constante. Ya no confiaba en mis propios sentidos, en mis propios pensamientos. Cada sombra en la cabina, cada crujido del casco de la nave, podía ser real o una alucinación. Agarré la botella con más fuerza. Era mi única ancla en una realidad que se había vuelto fluida, incierta. La ciudad flotante no había sido hecha por nada de este universo. Y quizás este universo, y ciertamente mi mente destrozada, nunca estuvieron destinados a encontrarla. Flotaba en la oscuridad, un borracho en una nave averiada, con el conocimiento de horrores cósmicos como única y terrible compañía, esperando el amanecer que nunca llegaría.